Bienvenido a Hora Caribe, doctor Lucas Ariza, es nuestro director ejecutivo de Asoportuaria. Bienvenido a Hora Caribe. Hola Sandra, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todo tu equipo de colaboradores y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, hoy estamos hablando y invitamos al doctor Lucas Ariza porque ha sido noticia el puerto durante casi todos los primeros meses de este año por varias razones. La primera, por todo lo que tiene que ver por el dragado y los inconvenientes que se han presentado para dar una solución definitiva al puerto. Y lo segundo, porque sin duda el puerto para Barranquilla significa una herramienta, un bastión muy importante para todo lo que es la reactivación económica. Así que quisiéramos arrancar por el primer tema. ¿Qué hacemos? Y este es un tema recurrente en el puerto de Barranquilla para poder tener una solución definitiva. ¿En qué estamos hoy? Doctora Arisa. Sí, ahí se cortó un poquito la comunicación, pero alcancé a entenderte la pregunta. Eh, Evidentemente, como lo mencionas, esto es un tema recurrente. Y pues yo, digamos, hay varias consideraciones. Lo primero, el puerto, la navegabilidad sobre el río Magdalena es una responsabilidad del Estado. Así está consagrado en varias leyes de nuestro país. Entonces, el Estado en cabeza de Cor Magdalena, del Ministerio de Transporte, pues deben garantizar esa navegabilidad sobre el río Magdalena. Pero más allá de los temas legales o el deber de garantizar esa navegabilidad, yo quisiera hablar es de la oportunidad que no Barranquilla, sino que Colombia está perdiendo en no tener completamente confiable, completamente navegable. Y me gustaría poner un paralelo con otros países del mundo. Mucho se dice pues que la ciudad de Nueva Orleans o que Barranquilla se parece a Nueva Orleans. Resulta que Nueva Orleans está a unos 400 kilómetros de la desembocadura del río Mississippi y ahí ingresan buques pan de la carga de maíz que exporta Estados Unidos. Estados Unidos es el país número uno en exportación de maíz a todo el mundo y es, digamos, lo ha logrado o lo hace de una manera eficiente, de una manera competitiva, principalmente por su logística y principalmente por el río Mississippi, donde mueven la carga en barcazas desde 2.000 kilómetros hacia el norte hasta Nueva Orleans y hasta South Louisiana, y de ahí embarcan en Panamax hacia el resto del mundo. El puerto más importante de Europa es el puerto de Rotterdam, queda a unos 20 y tantos kilómetros de la desembocadura. Es un puerto fluvial también, con una zona de aguas profundas que el mismo mercado los ha exigido, digamos, o los ha hecho hacer esas inversiones. Pero las terminales que quedan dentro del río funcionan y funcionan bastante bien. El segundo En puerto el más caso, importante, sí, sí, continúe con el ejemplo. el ¿Cuál es el segundo segundo puerto más puerto? importante de Europa es el puerto de Amberes, que queda a unos 50 kilómetros de la desembocadura. Son puertos fluviales también. El puerto más importante de China, y diría que el más importante del mundo, es el puerto de Shanghái, queda también sobre la desembocadura del río Yangtze. En Argentina, la ciudad de Rosario queda a 200 y tantos kilómetros de la desembocadura sobre la desembocadura del Paraná. Exporta, es un gran exportador de soya o de soja, como le dicen allá. Entonces, los ríos no son un problema. Si hay una política de Estado, si se hacen las cosas de manera planificada, son una gran oportunidad para que el país sea más competitivo, para que interne las mercancías que importa de una forma mucho más económica y para que pueda ser un gran exportador, no solamente de combustibles que se mueven por el río, no solamente de carbón que se mueve por el río, sino contenedores, una empresa de confecciones en Bogotá que pueda montar esos contenedores a una barcaza por el río, llevarlos a Cartagena, llevarlos a Barranquilla y exportarlos o llegar a sus mercados finales de una forma mucho más competitiva. Entonces realmente esa es la oportunidad que estamos perdiendo por no atender el tema como una política de Estado.
Si hacemos la explicación en cifras, ¿a cuánto está dejando de exportar el puerto de Barranquilla y digamos cuáles serían esos sectores que pudieran aprovechar de mejor manera nuestro puerto? Nosotros tenemos estadísticas y el año 2021, que fue un año nefasto para digamos, en términos de estabilidad del puerto, se perdieron casi que 1 millón de toneladas solamente para la zona portuaria de Barranquilla. El año pasado fue un poco menos, hubo algo de mayor estabilidad, pero de todas formas se pierde mucha carga. Y eso ya es un tema, digamos, específico de la zona portuaria de Barranquilla, de las industrias barranquilleras que están dejando, digamos, de recibir sus mercancías en una forma mucho más económica y que tienen que pagar sobrecostos, porque aquí no hay una eficiencia en el canal navegable. Entonces tiene que venir la carga de Cartagena o de Santa Marta con los sobrecostos que eso implica. Digamos, y cuantificar cuánto más pudiera exportar Colombia es una muy buena pregunta, difícil de contestar, pero los análisis que se han hecho es que si tuviéramos un río completamente navegable y confiable, es decir, que se pudiera navegar 24 horas al día, 7 días a la semana, y que se hicieran las obras y los mantenimientos necesarios, los costos logísticos se reducirían a la mitad. Entonces, si tú le dices a un exportador que esté en Medellín o que esté en Bogotá o que esté en los Santanderes, mira, los costos de mandar tu contenedor hacia Barranquilla o hacia Cartagena se van a reducir por la mitad, pues probablemente ese exportador va a poder exportar más. Si tú le dices al importador, mira, tus costos se pueden reducir a la mitad si utilizas el río, tus costos logísticos, pues probablemente importe más o probablemente pueda agregar de mayor valor a eso que está importando, y hay un gana-gana que lastimosamente, como decía al principio, lo estamos dejando pasar por no contar con una política de Estado seria que vaya en pro de la navegabilidad del río. No estoy, digamos, como quien dice, echándole el muerto al gobierno actual. Esto es un tema que ha sido un descuido de los últimos gobiernos, y ahora hablamos un poco más del tema, pero creo que el gobierno actual por lo menos le ha puesto el cariño y las ganas al tema, y lo que esperamos es que eso se convierta en acciones concretas, pero hasta ahora pues vamos en esa vía. Claro, lo que está pasando en Barranquilla no es un problema de Barranquilla, sino es consecuencia del tratamiento a lo largo del río Magdalena. En varias oportunidades se han empezado a hacer intentos, pero que quedan allí en eso, en intentos. Haciendo el símil con Barranquilla, en Barranquilla decíamos, Barranquilla le está dando la espalda al río y se empezó poco a poco y ha llevado varios años para lograr lo que hoy se tiene con relación a la recuperación del río para la ciudad, ¿verdad? El que tuviéramos en que la gente además pudiera aprovechar el río. Haciendo ese símil con el país, Colombia le está dando la espalda al río Magdalena. Desde Barranquilla, desde Asoportuaria, ¿qué están haciendo o qué se puede hacer para que esto, digamos, tenga una continuidad más allá de los gobiernos, que tenga un fuerte componente empresarial del que usted está hablando y también de un componente social que sin duda mejoraría si el río recupera su navegabilidad? Claro, Sandra, y yo creo que tú lo dices bastante bien. Colombia le está dando la espalda al río, le ha dado la espalda al río durante mucho tiempo. Yo diría que un poquito de historia es, se creó un conflicto entre carreteras o navegación fluvial, y yo creo que eso es un dilema eh, innecesario. O sea, todos estos ejemplos que yo he puesto de otras latitudes del mundo, pues confluyen las carreteras y el río. Y los camiones entonces hacen trayectos más cortos, pero hacen mayor cantidad de viajes, y pues además la calidad de vida del conductor se mejora, menos daños de los camiones. O sea, aquí la idea es que esto se convierta en un gana-gana. Y lo otro muy importante es que al final, pues Barranquilla termina pagando las consecuencias de los malos manejos de 1.500 kilómetros del río. Y no es solamente la basura que botan en el río y que llega a parar acá. Yo creo que ese es un problema ambiental complejo, pero ese no es el principal problema. El principal problema es, primero, los ríos dependen de un caudal, ¿cierto? De la regulación de un caudal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se regulan los caudales en la mayor parte de ríos del mundo? En los países más avanzados, con esclusas, para que cuando
cuando no llueva no se seque el río, y cuando llueva en exceso se regule también y no hayan inundaciones. Aquí eso no existe, no hay esclusas. Hay muchas hidroeléctricas sobre el cauce del río que ellos terminan, digamos, acopiando agua o reteniendo agua para la generación eléctrica, una generación de energía limpia, pero pues desarticulada, porque cada hidroeléctrica, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su matriz, va captando agua y va soltando agua sin una articulación de una entidad que debería ser pues la rectora de ese tema, que es Cor Magdalena. Luego está el tema de la deforestación, ¿cierto? Y no es solamente deforestación, digamos, por temas de agricultura, por temas de siembra de cultivos de ilícitos, de ganadería, también hay minería ilegal, o sea, hay una total deforestación en las cordilleras, y todo eso hace que haya más sedimento arrojándose al río, que mucho de eso termina pues acá en bocas de ceniza. Y al final, realmente, un río es difícil de controlarlo, pero lo que sí se pueden hacer son obras periódicas y mantenimiento de esas obras para tratar, digamos, de regularlo y no tener las afectaciones que hemos tenido en el pasado. Acaba de abrirse la discusión del Plan de Desarrollo Nacional. ¿Se incluye dentro de este plan el tema del río Magdalena, siendo algo tan grueso y que además implica una zona grandísima del país? Sí está incluido. El gobierno tiene un proyecto, ya no como una APP, que era lo que el gobierno anterior quiso hacer y fracasó, sino como un proyecto de recuperar la navegabilidad sobre el río Magdalena como una obra pública, como una obra ejecutada por el gobierno en cabeza pues de Cor Magdalena y con el apoyo del Ministerio de Transporte. Esto está. Lo que pues consideramos es que en el periodo de gobierno deben darse por lo menos un dragado de largo plazo, porque esa es la otra problemática que tenemos. Son dragados que duran 2 meses, 3 meses, 6 meses, y luego se agota el volumen y hay que buscar salir a correr al Ministerio de Hacienda y a Planeación Nacional a buscar más recursos, y pues digamos, son personas muy técnicas que están en un escritorio y tienen que revisarlo y mirar muy bien de manera responsable, pero no tienen la sensibilidad de lo que nos cuesta o lo que sufrimos cuando no se aprueban a tiempo esos recursos adicionales, porque pues el río no entiende de eso, el río no le interesa si salió la adición o si no salió la adición, va sedimentando, porque es lo que hace el río. Entonces, esa articulación es importante. El gobierno, el Ministerio de Transporte lo tiene claro con Cor Magdalena. Hoy estamos en una dinámica muy colaborativa a ver cómo sacamos adelante estos proyectos que obviamente nos importan, nos competen y nos impactan, y esperamos que esta vez el impacto sea positivo. Clarisa, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros aquí en Hora Caribe. Este es un tema que requiere tener muchos actores para poderlo analizar, y además de muchísimo tiempo, así que vamos a continuar con el tema del río Magdalena. De hecho, RCN va a iniciar el noticiero del río ahora en el mes de marzo, y nosotros desde Hora Caribe vamos a estar muy atentos y también pues hablando con usted, identificando todos los actores que tienen que estar en este tema para darle continuidad y además ir aterrizando en las verdaderas soluciones y, como usted muy bien lo decía, en forma integral para tener una solución mucho más sólida para el río Magdalena. Muchísimas Sandra, gracias. muchas gracias a RCN. Yo solo quiero cerrar diciendo, mira, el río Magdalena es una bendición para Colombia. Si lo vemos con esos ojos, creo que las soluciones van a llegar y se van a hacer con todo el ánimo. Si lo vemos como un problema, como un obstáculo, pues las cosas no se van a dar. Yo creo que el país entero, no el gobierno, el país se tiene que concientizar de la gran oportunidad que tiene de transformación utilizando y aprovechando el río Magdalena, que además impacta a comunidades que hoy están muy lejanas al resto del país, pero que no tiene por qué ser así. A través de recuperando la navegabilidad del río, se pueden acercar a esas comunidades, dar oportunidades a esas comunidades, y es un ejercicio en el que todos ganamos. Muchísimas gracias, así que los invitamos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, Hora Caribe, igualmente en nuestro canal de YouTube, Hora Caribe, donde van a tener esta entrevista para que la puedan ver nuevamente, para que la puedan compartir y para que además nos dejen sus comentarios, sus inquietudes con relación a este tema y las sugerencias para poder ahondar
en este tema que tiene que ver con la navegabilidad en el puerto de Barranquilla y por supuesto en la recuperación en el río Magdalena y que además le demos nuevamente la importancia que este río tiene. Muchas gracias.